Después de 3 o 4 meses, por fin terminé la serie de Dos Chicas Quebradas y tengo algunas opiniones. Para las personas que no sepan qué es Dos Chicas Quebradas, es una serie estadounidense de este estilo que es como sitcom, donde hay muchos episodios por temporada y principalmente se dedican a hacer shows de comedia de ambiente familiar. Dos Chicas Quebradas es la historia de dos chicas que no tienen nada de dinero y buscan la manera de salir adelante trabajando en varios lugares. Principalmente se dedican a ser meseras en el restaurante de Han y también empiezan con su propio negocio de cupcakes y después lo convierten en un dessert bar. En español sería como un bar de postres, pero son prácticamente bebidas con mezclas con postres. La serie nos cuenta la historia de Max y de Caroline. Desde el primer episodio nos cuentan qué pasó con la vida de Caroline y desde entonces las dos chicas están juntas. Al parecer el papá de Caroline era un estafador. El papá de Caroline era un estafador billonario y lo descubrieron y lo metieron a la cárcel y después de eso Caroline perdió todo su dinero porque su papá fue encarcelado. Dejó de ser una billonaria a tener que trabajar en un restaurante que ella consideraba que era como rebajarse, pues. Por otro lado tenemos a Max. Max era una chica que también ya trabajaba ahí antes de que llegara Caroline y ella se muestra como un personaje un poco diferente, con una personalidad totalmente distinta y contrastante a la de Caroline, y ella en el primer capítulo le ofrece a Caroline quedarse a dormir en su departamento. De ahí empieza toda la historia, se empieza a desenvolver cómo su amistad se desarrolla con el tiempo y cómo van mejorando su situación económica. No soy muy bueno contando historias, entonces voy a intentar hablar de esto de la mejor manera, pero si me paso algún detalle, lo siento mucho. Voy a intentar hacer esto como una plática. Es muy difícil para mí intentar hacer como algo muy estructurado porque al final termino diciendo nada. Se me hace más fácil improvisar y decir todo como me vaya saliendo, aunque termina siendo un poco desordenado, así que pido una disculpa de antemano. Decidí que cuando hable de series, quiero hablar principalmente del episodio final de las series, porque siento que son como la culminación y el episodio más importante dentro de la serie, porque pues cierran el proceso que hemos vivido junto a los personajes y al parecer pues es el episodio que más impacto deja en nosotros porque es el con el que nos quedamos, el recuerdo principal, el recuerdo más importante que nos dejan las series al finalizarlas. Por ejemplo, en la sitcom de The Office, el episodio final pues fue un episodio como muy bonito porque se cierran muchos hoyos en la narrativa, nos dan a entender qué va a pasar con las vidas de los personajes, nos cierran muchas cosas, pues nos dejan sin hoyos en la trama y terminan dándonos lo que necesitamos para saber que ya terminó la historia. Pero justamente me molesté cuando terminé de ver Dos Chicas Quebradas porque sentí que ese final no tenía la calidad de final. Me pareció como que dejaba muchas cosas al aire y también sentía como que los personajes no terminaban de tener el desarrollo de personaje que necesitaban tener para pues que haya valido la pena haber visto toda la serie. Pero ya después me fui a investigar un poco y al parecer no tenían como planeado que ese fuera el final de la serie, más bien fue cancelada después de que saliera la sexta temporada, que es la última, y por eso el ambiente del último episodio no es como de un final de temporada, ni de serie, mucho menos, sino más bien como un episodio que queda ahí al aire para seguir trabajando en el proyecto, porque sí he visto que hay sitcoms que tienen muchas más temporadas, que son hasta 12, el doble de temporadas pues, y este no lo alargaron tanto. Al parecer fue un problema de tiempo, simplemente como que la audiencia fue bajando en números, las personas ya no estaban viendo con la misma intensidad el show y pues ya no era rentable para la productora del show y pues nos dejan con los hoyos de trama a los espectadores. Sentí que fue un final que se prestaba para dar una película. Pudo haber habido una película simplemente para que nos mostraran la boda de Randy y de Max y también para ver qué va a pasar con la vida de ambas, si ya no van a vivir juntas, si van a seguir viviendo juntas, si van a continuar con el negocio, cómo viven Randy y Max juntos. Tal vez una miniserie, una mini temporada, un reboot como el que hicieron con Malcolm el del medio, o simplemente una película corta donde nos muestran la boda de Max y de Randy para que nos den un cierre a las personas que nos pasamos 6 temporadas viendo el show y queremos un cierre porque pues ya no va a pasar pues o muy probablemente no. He visto que le han hecho entrevistas a Kate Dennings, que es la actriz que actúa el personaje de Max, y ella dice que estaría muy emocionada de poder hacer algo para que haya un cierre de la serie, pero pues no está en planes de las productoras ni del equipo que hizo el show, pero pues estaría bien, ¿no? Porque, o sea, también el mismo equipo no lo esperaba, entonces pues nadie tuvo el cierre que necesitábamos.
Y dejando de lado por un momento como los problemas técnicos del por qué ya no continuó la serie, también me gusta criticar un poco como los detalles o las cosas que noto a veces cuando estoy viendo un show o una película, que es prácticamente lo que quiero hacer en estos nuevos videos. Mi queja principal es como con la escritura de los personajes y también un poco con cómo se desarrollan las últimas temporadas de la serie, porque he notado que, como la crítica lo dice, muchos de los episodios empiezan a tener como una baja en la calidad de las bromas y una baja en la calidad de los momentos de comedia dentro de la serie, porque el estilo de esta serie es como de bromas o chistes como continuos. Cada que un personaje habla va a decir un chiste o va a decir algo que tiene que causar gracia. Entonces pues es muy complicado mantener un ritmo constante en cuanto a bromas y una fuerza en la comedia de la serie constante, porque pues se pueden gastar muchas de las bromas. Entonces esto pasa ya en las últimas temporadas. La intensidad de la gracia que dan las bromas que hacen los personajes empieza a tener una decaída en cuanto a su calidad. Entonces pues muchas personas lo notaron y yo también lo noté, porque principalmente en las últimas dos temporadas como que ya los chistes son un poco más débiles, pues. Además de que pues en sí la comedia de toda la serie no es como universal, se podría decir. Entonces también es otra queja que tengo, porque cuando no eres una persona estadounidense que vivió del 2011 al 2017, que fue cuando salió la serie, muchas de las bromas que salen no las vas a entender, porque son referencias a la cultura pop del momento, son referencias a la cultura pop contemporáneas, que claro, no es tanto un problema de la serie, sino que es como una queja que yo tengo personal. No es atemporal la serie, ocupas tener el contexto de lo que pasó en ese momento en cuanto a cultura, porque se hacen muchos chistes sobre las Kardashians, sobre actores, actrices, se hacen muchos chistes sobre Donald Trump, o sea, se hace mucha comedia de política, de momentos de la cultura pop, se hacen chistes de Kanye West, ese tipo de cosas pues, y al final uno necesita saber quiénes son las personas de las que están hablando para entender sus chistes, y pues no siempre sabes porque tú no eres una persona que vivió en esa cultura, aunque tal vez esto es un problema principalmente del que yo haya visto el show en inglés, porque pues tal vez en la traducción sí se cambian los chistes, no sé si a la hora del doblaje sí se actualizan como las bromas a algo más universal o algo más mexicano tal vez, sí, o latinoamericanos en el doblaje latinoamericano, no sé, pero bueno, eso es como nota mental que yo tuve, porque pues la mayoría del tiempo no me reía, o sea, no me causaba gracia. Muchas de las veces estos shows me dan como un lugar seguro, no tanto como un lugar de comedia. También con The Office, muchas veces las bromas no me hacían reír, más bien me daban cringe y tenía que pausarme a veces de cuando estaba viendo la serie, porque era como mucho el cringe que sentía y mejor me hacía a un lado un segundo y ya después continuaba viendo, pero no era como que estar a carcajadas. Entonces yo no tengo como esta expectativa de este tipo de shows, pero pues tampoco era como que me causaban muchos momentos de cringe, como que me causaran una reacción pues todo el tiempo. Había chistes que sí me daban mucha risa, había veces que sí, momentos que sí me daban mucha risa, pero la mayoría de los momentos eran como bromas como muy sueltas pues. También hay otros problemas con las bromas, como que al principio en las primeras temporadas se notaba mucho más, tal vez por eso disminuyó la calidad o no sé, pero había muchas bromas muy racistas, muchas con muchos estereotipos. Por ejemplo, a Han se hacían muchas bromas de que era asiático, de que era chaparro, de que era así coreano y que no tenía el mejor inglés. Se hacía mucha broma pues en cuanto a su cultura y a su inglés, pero pues siento que no fue tampoco como del todo ofensivo, simplemente fue como un recurso que se utilizó, pero pues hay personas a las que sí les molestó, entonces pues se puede entender pues, porque a veces cuando se hacen chistes sobre mexicanos o sobre latinoamericanos y son demasiado estereotipados y no tienen como gracia honesta, sino que simplemente se está utilizando un comentario racista para dar risa, pues sí molesta, ¿no? Pero pues no sé, no sentí que eso pasara en este show, pero pues hay personas que se quejaron, porque también tenemos a otros dos personajes racializados, bueno, que no son gringos. Tenemos a Sophie, que es polaca, y entonces también se hacen como muchas bromas sobre Polonia, como que se hace ver como si fuera una cultura muy salvaje, porque se hacen muchos chistes como de que a los niños los tirábamos a la calle, o teníamos los lobos se comían a los coyotes y que los coyotes nos comían a nosotros, cosas así. Entonces pues sí era como que sí se notaba pues que había un uso de la raza o de la etnia para hacer bromas. También con Oleg, que era un hombre ucraniano, que hacía muchos chistes pues también con referencia a Ucrania, sobre, creo que también, no sé, no estoy seguro, pero creo que se llegó a hacer como comentarios sobre la guerra y cosas así.
Entonces pues son temas delicados pues que sí pueden llegar a ser ofensivos y se entiende perfectamente porque pues a veces los escritores no lo hacen desde un momento de burlarse con la cultura, sino de burlarse de la cultura. Pero pues ya va a depender de cada quien el que quiera opinar. Para mí está como en un punto medio, como que sí es un tanto políticamente incorrecto, pero pues tampoco fue como que excesivo. No siento que haya sido como algo, no sentí que fuera lo más ofensivo del mundo, pero pues está ahí. Es algo que está ahí y que pues sí se tiene que mencionar a la hora de hablar de los chistes. También pues como con Earl, que era el cajero del restaurante, que era un hombre negro. También se hacían muchos comentarios sobre el ser negro, como que muchas veces hacía el mismo chiste sobre que lo iban a meter a la cárcel o que no lo metieran en sus pedos porque luego al hombre negro es el primero que atacan y cosas así. Son como cosas un poco más gringas, entonces se entiende un poco más el que se utilicen, ¿no? Pero pues vamos a dejarlo ahí, vamos a ver qué opinan los demás, como si no hubiera salido hace ya 9 años que terminó esa serie. Pero bueno, es que soy un tibio y no me gusta dar mis opiniones. No, pues es que no tengo opinión. No lo he pensado mucho, pero sí siento que tienes que tener cuidado a la hora de utilizar este tipo de chistes porque pues pueden ser ofensivos y puede que sean ofensivos con justa razón, ¿no? También hay quejas sobre la cantidad de chistes sexuales que se hacen dentro de la serie y a mí eso no me molestó porque pues yo sentía como que si era parte del humor y parte del ambiente de los personajes, era la manera en la que se comunicaban, porque pues parte de la historia es cómo se desarrolla la relación entre Oleg y Sophie, el cómo primero se conocen, cómo Sophie se hacía del rogar, cómo ya después empezaban como a tener algo, pero Sophie se hacía la que no le gustaba, y después Sophie acepta que le gusta, luego se casan, luego tienen a su bebecita, y ya después se desarrolla así pues la relación, ¿no? La característica principal de la relación entre Oleg y Sophie es que son una pareja muy sexual, entonces a muchas personas pues les parece como incorrecto que se hagan tantos chistes sexuales. Y yo decía, ¿pero por qué? Pero ya después me di cuenta que al parecer era un show de hora familiar, entonces pues tal vez sí era un poco arriesgado hacer ese tipo de chistes porque pues pueden ver los niños, pero también principalmente yo sentía que no tanto, o no sé, porque se hacían como la mayoría de las bromas, algunas eran como de doble sentido o no era como sexo gráfico, sí había escenas donde era como de contacto de cuerpo a cuerpo, pero nunca hubo como este tipo de escenas sexuales explícitas, no lo sentí así, pero pues sí es un poco incorrecto, ¿no? Hacer como este tipo de chistes si eso era familiar, pero gringos. Y pues de ahí en más, como otra cosa a mí que de los chistes que me llamó mucho la atención es que se hacían muchas bromas, por ejemplo, de los cuerpos de Matt y de Caroline. Se hacía como mucho la comparación entre ellas, principalmente porque la actriz de Matt, Kate Dennings, tiene mucho busto y la actriz de Caroline, Beth Bears, no tiene tanto busto. Entonces se hacía mucho esta comparación entre ellas porque pues era como un contraste entre los dos personajes. Se notaba mucho como la diferencia entre los bustos de Matt y de Caroline. Y pues se hacían muchos chistes. La mayoría del tiempo era como de que, ay, a ti solo te ven por tus chichis y a ti no. Y cosas así, pues. Como que se intentaba hacer como un tipo rivalidad amistosa. Bueno, no era rivalidad, pero era como burlarse pues del cuerpo de la otra. Que a mí eso fue como lo que, como que se me hacía no incómodo, pero decía, este no debería de ser un recurso como constante de la comedia de la serie, porque sí se utilizaba constantemente y principalmente en las primeras temporadas. Ya después le bajaron y pues estuvo bien porque la verdad yo sí sentía que si lo seguían repitiendo pues ya era un chiste quemado y además pues simplemente se veía como mal el estar utilizando el cuerpo de alguien como para hacer chistes todo el tiempo, porque pues si tu humor se basa solamente en hacer burla de cuerpos de otras personas, pues qué tan fuerte es tu humor realmente. Y pues te bajaron. Y en otros temas, hablando un poco sobre el desarrollo de personajes, sentí como que eso fue lo que más le faltó a esta serie, el desarrollo de personajes. Sentí como que no hubo tanto avance en cuanto a las personalidades de los personajes, porque justamente ayer intenté grabar este video y no pude, y fue como en lo que más me clavé, porque yo sentía que los personajes, en lugar de haber mejorado como personas o haber tenido un desarrollo emocional de personalidad, al final como que terminaban un poco empeorándose las actitudes y las personalidades de los personajes, y pues aquí se culpa únicamente a los escritores porque ellos son los que deciden cómo se comportan, y sentí como que hicieron decisiones como muy incorrectas a la hora de describir a sus personajes, porque al principio como que sentía que, por ejemplo, primero hablando un poco de Mads, bueno, al principio nos la presentan como una chica que es como tomboy, despreocupada, una chica muy desordenada,
que no tiene una relación sana. Es una chica muy como con muchos traumas y con un pasado un poco muy oscuro. Nos cuentan cómo su mamá prácticamente abusaba de ella porque la tenían viviendo en condiciones deplorables. Hace muchos chistes sobre cómo su mamá fumaba y tomaba mientras ella estaba embarazada de ella. Nos cuenta cómo su mamá pues la trataba mal o la utilizaba para conseguir lo que ella quisiera. También nos cuenta cómo no tenía papá, que su papá la abandonó y que no conocía a su padre, que no terminó la prepa. Fue una chica abusada sexualmente de muchas maneras. Nos hace muchos chistes de un tío, de profesores, de cómo desde niñas muchos hombres se aprovechaban de ella por su cuerpo, y también pues cómo era una chica como muy experimentada sexualmente, además de que era adicta a las drogas, porque la mayoría de los chistes es que ella está drogada o que está alcoholizada en el momento en el que está trabajando o en el que está la escena corriendo, y pues es prácticamente la personalidad de ella, ¿no? Ser como una chica con una personalidad un tanto desordenada y un tanto como, pues sí, no diría que oscura totalmente, pero pues sí, es como una chica más grosera, no es tan amorosa, desapegada, no le gusta mucho tener relaciones amorosas con otros hombres, sino que más bien sexuales. Este tipo de cosas pues nos presentan a ella como este tipo de persona, y a la hora de crear una amistad con Caroline pues nos muestran cómo se comporta con otras personas, ¿no? Al principio pues notamos cómo ella acepta que Caroline viva con ella en su departamento y por ejemplo no la dejaba dormir en su cama, le dice que se vaya a dormir en la sala, cosas que son entendibles pues, pero pues te dan un indicio de cómo es la personalidad del personaje, ¿no? Porque no le gusta que la acompañen a la hora de dormir, personas que no siente como la suficiente confianza con ellas. Y pues también notamos pues que es como un poco muy desapegada, no le gusta el cariño, no le gusta dar halagos, es como a veces muy grosera, hace chistes como muy agrios o muy, pues sí, ácidos, que al final terminan teniendo en cierto momento la intención de bajar pues el autoestima de Caroline o cosas así, no intencionalmente, pero pues sí es como que el tipo de humor, ¿no? O sea, porque Caroline también tenía una personalidad como muy fuerte, porque pues soportaba del todo pues todos los chistes que le hacían, todas las burlas que hacían de ella, porque pues sí se burlaban mucho como de que no tenía tanto busto, que era una chica como muy ensimismada, muy egocéntrica, que pues tenía dinero, ya no tiene nada y ese tipo de cosas, y pues ella nunca se vio como tan afectada por los chistes de los demás, pero sí sentía como que a veces eran muy ácidos los chistes que hacía Max hacia Caroline. Y pues también vemos con el transcurso de la amistad cómo se va desarrollando, que Max es un poco como más desordenada, es mala amiga en muchas ocasiones, es como muy desconsiderada, no piensa del todo en las demás personas a la hora de comportarse, no es como pues la mejor persona del mundo. Claro que es muy chistosa, es atractiva, es un personaje bueno en el sentido de que sí da risa, pero también es un personaje malo en el sentido de que pues no es la mejor amiga del mundo, no tiene como la capacidad de aceptar el cariño y ese tipo de cosas. Y en el transcurso de la serie pues yo esperaba que fuera como que ablandándose un poco más, ¿no? Al final sí hace cosas como más lindas por Caroline, empieza a ser como una chica más, pues empieza a pensar un poco más en los demás, pero sigue siendo como este tipo de persona que utiliza un humor como muy ácido y muy grosero. Pues sí, este tipo de humor que no es como del todo cariñoso, es como más pasivo-agresivo, y sentí como que eso fue como que no hubo pues una mejora en el personaje de Max del todo, porque pues no sé, no fue como que se hizo más cariñosa. Por ejemplo, en la última temporada vemos una escena en la que después de la premiere de la película de Caroline, hacen una tipo reunión en el bar, y la actriz que interpretó a Max en la película de Caroline entra toda borracha al bar y Max le da un abrazo. Y podemos ver como que el personaje de Caroline se siente como un poco celosa y se enoja un poco. Y dice como de, o sea, da a entender que a ella nunca le da cariño, y con otras personas como todas random, que nada que ver, que no las conoce, no las ubica, ahí sí va como a darles abrazos y ese tipo de cosas, pues es como que no llega del todo a tener mucho apego. Pero pues también podemos ver su lado tierno muchas veces en la serie, entonces pues se balancea un poco pues, pero siento que no hubo como una mejora en los personajes del todo, pues no fue como que crecieran tanto, y a mí eso no me gustó tanto. Por ejemplo, ahora hablando de Caroline, en el personaje de Caroline al principio empezamos a notar como por ejemplo la personaje de Sophie empieza a ser como muy grosera con ella por todo, o sea, cada que entraba por ejemplo a su departamento, como que hacía como si no existiera o hacía una burla de ella, la quería hacer sentir menos y cosas así. Pensaba como que Caroline quería hacer todo sobre ella, que nunca pensaba en los demás, y como que
esto era como la manera en la que la trataban, ¿no? La hacían ver al personaje de Caroline como si fuera una chica como muy ensimismada, que solamente pensaba en ella misma, quería que todo se tratara sobre ella. Yo sentía que era una persona normal, o sea, que te quería contar algo y tú simplemente no la querías escuchar. O sea, yo lo sentía así, como que no fuera tanto como que si fuera un personaje súper egocéntrico y ensimismado el personaje de Caroline, sino que con el tiempo notabas pues que en realidad las otras personas eran desconsideradas y no la querían escuchar, que es una cosa totalmente distinta. Y ya después, en las últimas temporadas, yo sentí que sí hicieron que el personaje de Caroline a propósito fuera como una persona que habla mucho o que es muy, pues sí, como solo piensa en sí misma y que solamente quiere hacer todo sobre ella. Pero bueno, son como observaciones súper X, súper al aire que hice porque pues no sé qué podía absorber de esa serie, porque pues las sitcoms no son como que series que te hagan reflexionar tanto, sino que simplemente pues son para entretenerte. Pero pues sí hay que exigirles, ¿no? Un poco a los escritores que tengan un poco más de creatividad y que tengan como la capacidad de hacer que sus personajes sean interesantes y que no queden estancados en la misma cosa todo el tiempo, o que al contrario hagan que el personaje como que empiece a entrar en una onda como más negativa, se puede decir. Después de todo, pues al final siento que es una serie que sí vale la pena ver, más que nada por los momentos como culturales, o sea, porque muchas de estas series las ves por FOMO, te empiezan a salir clips en redes sociales, en Instagram, en TikTok, y como que poco a poco empiezas a interesarte más como por tener la escena completa, ver todo lo que pasó. Así empecé a ver The Office y también así empecé a ver la de Superstore. Y pues es bueno, ¿no? Ver ese tipo de series para ya tener como el contexto y tener un poco más de cultura. Al final pues si te encariñas de los personajes, empiezas como a no empatizar tanto con ellos porque les digo, no es como que una serie muy personal, pero sí siento que pues al final te terminas encariñando de los personajes por el tiempo que duras viéndolos. Empiezas como a entenderlos, empiezas a prever lo que va a pasar porque ya entiendes cómo funcionan los personajes y la manera en la que hacen sus bromas y sus chistes. Como cada que entraba a una escena se hacía un chiste sobre él y sobre su estatura. O sea, este tipo de cosas pues como que te empiezan a hacer como un sentido de familia o de encariñarte. Y pues está bien, ¿no? Al final es como de lo que sirven esos shows, de entretenernos. Visualmente pues también es un show muy bonito. Es del estilo como de Nickelodeon. Me recuerda mucho como al show de Sammy Cat, que justamente tenían un departamento creo que exactamente igual. A lo mejor era el mismo set, quién sabe, no estoy seguro. Pero pues era este tipo de escenografía y la cinematografía pues no era ambiciosa. O sea, no es como cuando ves un show, por ejemplo, The Voice, que pues sí tienen que utilizar la cinematografía más específica para el ambiente que quieren lograr. Y como esta es una sitcom, pues no es como muy exigente la cinematografía porque pues principalmente se enfocan en la comedia, en los chistes, en que conozcas a los personajes, en lugar de que te enfoques tanto pues en qué tan buenas son las imágenes que te entregan. Pues al final es una cinematografía básica, tiene un estilo bonito porque se ve como un poquito, no se ve pues como esos shows que se ven como muy plásticos, como muy 4K en definición, sino que sí tiene como este ambiente que es un poquito como que se quedaron con el estilo cinematográfico del 2011 y así lo mantuvieron hasta el 2017 y pues estuvo bien, fue una estrategia que creo que fue acertada. Ya en cuanto a los looks de los personajes, pues también fueron como muy importantes a la hora de desarrollar esta serie. Siento que sin como la distinción de los looks de los personajes, pues tampoco no tendría tanto chiste la serie. Por ejemplo, pues tenemos como el estilo de Matt, que era una chica como tomboy, que no le gustaba como alistarse tanto, o muy oscura pues con la ropa que utilizaba. Su ropa principalmente le hacía resaltar su busto. Muy guapa la actriz, que vi que la tenían en un top 100 peores actrices o actrices más feas, y pues la verdad se me hace como incorrecto que la hayan puesto en ese top porque se me hace muy guapa y con los looks que utilizaba pues se veía muy bien. Su cabello negro que le llegaba a media espalda, labios rojos. También Caroline pues es una chica que utiliza colores más claros, le gusta el cabello tenerlo súper rubio. Vemos cómo cambia de looks también durante las temporadas. Tenía su cabello largo con el copete, después se lo corta y después le empieza a crecer otra vez con su copete de lado. También es muy importante en cuanto a looks, principalmente el personaje de Caroline, porque como era una chica billonaria, para ella es muy importante el cómo se ve. Entonces pues sí afecta como en cuanto a este personaje, principalmente lo que utiliza en cuanto a ropa y accesorios, porque pues podemos recordar por ejemplo su collar de perlas, que era su como su amuleto de la suerte, que crea un impacto, ¿no?, dentro de la narrativa de la serie.
También tenemos el estilo de Sophie, que era utilizar vestidos súper ajustados que resaltan toda su figura como apretada, pues era una mujer súper alta que además utilizaba tacones, el cabello rubio súper voluminoso porque utilizaba extensiones. También el look de Ole, que era un estilo como muy sexual, ochentero, como despreocupado. Utilizaba mucho los pantalones súper flojos, los que utilizan los genios, como los pantalones que utilizaba Aladdin en la película de Aladdin. Playeras que no tienen mangas, se le veían mucho los pezones, utilizaba muchas transparencias. Y luego este look de cabello como muy descontrolado. Y luego con Earl, que era como un hombre como elegante, ya viejo, que tenía como pues este estilo como fresco, sexy, juvenil, pero pues ya en un señor grande. O sea, su estilo era como ochentero, que se quedó como con la ropa que utilizaba en su época de juventud. Y pues también como que esto afecta mucho la personalidad del personaje, ¿no? Porque él es como un hombre que es como muy atractivo, las mujeres lo siguen buscando, es un hombre como muy abierto a la sexualidad y ese tipo de cosas, ¿no? También el personaje de Han, también ahí sí, yo siento que sí se utilizan un poco los estereotipos de las culturas asiáticas, porque pues el estereotipo de que son hombres como muy recatados y muy intelectuales, y el estilo de Han que siempre son sus suétercitos de niño bien y sus pantalones de vestir, sus zapatitos, nada que ver. Y pues siento que también le afecta mucho con su personalidad, ¿no? Pues no sé qué más decir. O sea, estos videos los hago nada más para practicar mi habilidad de hablar, porque ya estoy perdiéndola, porque ya no estoy leyendo tanto, entonces tengo que regresar a leer para poder seguir hablando más, porque es muy difícil mantener como el ritmo hablando sin trabarte y sin utilizar muletillas, porque si notan yo utilizo muchísimas muletillas cuando hablo. Y pues ya, recomienden más series, más sitcoms, principalmente que estén en Netflix o que estén en Prime Video, porque son las únicas dos plataformas que vengo manejando ahorita. También recomienden películas. Tengo ahorita pensado ver la de Hail Mary, la nueva de Ryan Gosling, y también la de drama de Zendaya y Robert Pattinson. También quisiera ver la Odisea y luego quiero ver las de Dune, pero no sé dónde verlas. O sea, ya tengo dónde ver la 2, la que está en Netflix, pero no sé dónde ver la primera porque al parecer estaba en Prime Video, pero creo que también estaba la segunda, nunca estuvo la primera y no sé dónde verlas. Y ya va a salir la tercera y ni siquiera voy a poder ir a verla al cine porque no voy a entenderla, porque pues no he visto las otras dos. A lo mejor hago más reseñas o no sé. Y bueno, si llegaron al final, muchas gracias por ver y bye.